Doctora Daniela Gargantini, coordinadora del área de gestión integral del hábitat en el Centro Experimental de la Vivienda Económica, un centro de investigación de CONICET en la provincia de Córdoba, un centro con más de 50 años de experiencia en este tema. Doctora, ¿cómo le va? Un placer enorme saludarla. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buenos días, Miguel. Gracias a toda la audiencia por la invitación. Primera cuestión, ustedes como equipo de trabajo vienen desarrollando una tarea desde hace muchos años en el área de la vivienda económica en diferentes aspectos, no exclusivamente, tema del que después vamos a consultarle también, porque lo han investigado, la cuestión del alquiler de la vivienda económica. Desarróllenos brevemente cuál es la tarea que hacen en este centro de investigación. El CEDE, el Centro Experimental de Vivienda Económica, como mencionaste, es un centro que tiene más de 60 años en la investigación y producción de tecnologías, tanto de gestión como constructivas, vinculadas al hábitat popular, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con apoyo a la definición y ejecución de políticas habitacionales, como también la materialización, ¿no?, de esas políticas en distintos ámbitos, ¿no? A nivel de gestión integral, a nivel de gestión territorial, apoyo legal, apoyo comunitario y también el apoyo tecnológico, que tal vez sea el eje por el cual más se lo conoce al CEDE, uh-huh, pero que se complementa con esas otras áreas de trabajo y de incidencia a nivel de políticas públicas. Bien, hablemos de eso, ¿no? La Argentina, creo que en ese diagnóstico ustedes lo deben tener muy exactamente ya hecho. Hay un problema muy grave que se viene además, me parece que complicando con los años, de acceso a la vivienda. Esto presiona y mucho, por ejemplo, al tema del acceso desde la vivienda propuesta por el Estado, en cualquiera de sus formas, o el alquiler. Ustedes además han logrado conformar una red federal de análisis de toda esta problemática. Sí, en realidad la Argentina tiene un déficit histórico, un déficit habitacional histórico que nunca ha podido disminuirse, es decir, siempre ha rondado entre el 28 y el 30% de los hogares argentinos con dificultades de acceder al hábitat, a una vivienda digna, ¿no?, bajo modalidad, no necesariamente tiene que ser la vivienda en propiedad, ¿no? Claro. Porque el derecho constitucional a una vivienda digna no necesariamente está vinculado al tener una vivienda propia, pero sí al poder acceder a un hábitat digno con los ingresos propios de una familia, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nosotros sí venimos trabajando desde distintas redes temáticas, digamos, por la trayectoria que tiene el CEDE en distintos aspectos, en cuestiones que tienen que ver a incentivar reformas legislativas, normativas, como también políticas públicas, y en los últimos tiempos estuvimos trabajando fuertemente en la conformación de redes vinculadas al acceso a la vivienda en alquiler, ¿no? Uh-huh. Tanto acá en Córdoba, con la red de acceso al hábitat y al alquiler justos, como una red de trabajo a nivel federal vinculado al estudio de la vivienda en alquiler, ¿no?, en el país. Uh-huh. Porque particularmente ante el incremento del valor de la tierra, la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios no accesibles a los de los hogares medios, bajos, jóvenes, ¿sí? Hemos vivido un poco este proceso de inquilinización, ¿no? Claro. Es decir, cada vez más hay más hogares inquilinos por sobre propietarios, y no solamente eso, sino que cada vez más el alquiler se ha venido transformando también en una modalidad inaccesible, uh-huh, para los hogares. Hoy ya no solo el problema es acceder a la vivienda propia, sino poder llegar a pagar el alquiler, ¿no? Lo cual es, una situación que termina engrosando los asentamientos populares, las villas y demás, ¿no? Porque en algún lugar todos tenemos que vivir, así sea debajo de un puente. Tal cual. Ayer hablábamos con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Misiones y le consultábamos también sobre estas cuestiones y las características que se dan aquí en esta provincia, y nos daba un dato muy interesante que me gustaría que usted nos ayude a analizar. Decía, del lado de las promotoras inmobiliarias, las constructoras o los propietarios con deseos de construir para alquiler, las decisiones que se toman es construcciones que son pequeñas, de un solo dormitorio, destinadas a la gente más joven o estudiantes, en el caso de Posadas, una ciudad que es además una ciudad universitaria,
y empiezan a faltar o a no construirse las viviendas para familias más grandes, para grupos humanos más grandes, o que incluso tengan mascotas. Entonces desaparece del mercado esa oferta. Sí, es un fenómeno que se da, si bien mayoritariamente, o sea, ha habido un crecimiento de hogares unipersonales, ¿no? En términos de opciones de vida, ¿no? Hogares jóvenes o incluso también por cuestiones de viudez y demás. Es cierto que hoy el acceso a la vivienda familiar es, digamos, está inhibido por la falta de oferta. Y a eso se suma, ¿no?, el tema de muchas veces las trabas que existen a la hora de querer alquilar, por ejemplo, una familia con niños, ¿no? Porque, bueno, hay toda una cuestión también en términos de preconceptos o de familias monomarentales, es decir, una mujer con niños a cargo. Bueno, hay toda una combinación entre falta de ofertas, ¿no?, inmobiliaria en ese sentido, y también una serie de prejuicios que también operan, ¿no? Ante la escasez, bueno, si puedo elegir tal vez una pareja o una persona sola que no tenga niños, bueno, hay toda una cuestión que bueno, se prioriza y se puede elegir quién es el inquilino al cual le voy a rentar mi propiedad. Claro. Pero es cierto que no hay oferta para, o no hay mayoritariamente oferta de viviendas de 2 dormitorios, ni que hablar de familias más numerosas, ¿no? Con 3, 4 niños, por ejemplo. Bueno, eso es casi una odisea. Doctora, otro tema importante es el tema de el mundo inmobiliario como objeto de especulación. Es decir, hoy seguramente habrá, imagino que ustedes lo estarán estudiando, lo habrán estudiado también, una enorme cantidad de propiedades ociosas, vacías, esperando mejores vientos desde el punto de vista económico. Sí, en realidad el cambio que hemos vivido en las últimas décadas, y es, digamos, un fenómeno mundial, pero de hecho algunos países han sabido ponerle freno, ¿no?, de alguna manera a esa tendencia a la especulación inmobiliaria, es que no se construyen viviendas con fines habitacionales, ¿no?, sino que se construyen viviendas con fines de capitalización de renta. Es decir, esa renta, el excedente de la renta agropecuaria, industrial, de lo que fuera, financiera, se vuelca en ladrillos, ¿no? Como el bien, la vivienda, el departamento, como un bien que resguarda ese ahorro. Y por ende da lo mismo que esa unidad habitacional esté habitada o no, ¿sí? Porque lo que interesa básicamente es resguardar el ahorro de quien adquirió esa vivienda. Claro. Si bien hay un sector que pone esas unidades en alquiler y a partir de eso, bueno, recibe un ingreso que muchas veces en algunas circunstancias, en pequeños propietarios, bueno, termina nutriendo un ingreso familiar o una jubilación, etcétera. Lo que se verifica en la mayoría de las ciudades es una gran cantidad de vivienda ociosa, ¿no? Los últimos datos arrojan casi el 20% del parque habitacional en el país de vivienda ociosa, que es más o menos la cantidad de viviendas que necesitaríamos construir, claro, si quisiéramos paliar el déficit cuantitativo que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, el tener, el poder implementar políticas, digamos, de regulación a la vivienda ociosa, es decir, de penalizar la vivienda ociosa o tal vez al revés, estimular que la vivienda ociosa sea ofrecida en el mercado y que sea más rentable. Efectivamente, ni bien puede ofrecerse en el mercado que retenerlo, ¿no? Pero que ese tipo de políticas se necesitan, ¿no? Frente, por ejemplo, a la reciente sanción de la reforma de la ley de alquileres, si bien es un gran paso y celebramos el paso de la reforma de la ley en este sentido, porque la verdad que beneficia a propietarios, pero también ha sabido de alguna manera resguardar los intereses de los inquilinos, bueno, debería complementarse una medida como esa con otras medidas, ¿no?, complementarias como la que te menciono, ¿no? Por ejemplo, impuestos progresivos a la vivienda ociosa, estímulos a que la vivienda que está construida pueda ofrecerse en el mercado, cupos en los estímulos a las inversiones inmobiliarias para que parte o porcentaje de ese parque construido entre bajo programas de alquiler social, que son todas iniciativas que no es que nos las estamos inventando, sino que
muchas de ellas están probadas largamente en distintos países, ¿no? Claro, eso iba a preguntarte, ¿no? Porque seguramente hay legislación de la cual uno puede por lo menos comparar o tomar como referencia en otros países. Sí, de hecho sí que las hay y en algunos países, ¿no? Y ciudades europeas, grandes ciudades europeas, especialmente las turísticas, incluso Nueva York y demás, o sea, ciudades que muchas veces tenemos como referentes a nivel mundial, tienen fuerte regulación en materia de alquileres. Claro. ¿Sí? En ese sentido, creo que lo que se necesita es como una gran decisión política de los distintos niveles del Estado, ¿no? Porque hay decisiones que puede tomar un gobierno nacional, como es la sanción de la ley de alquileres que acabamos de tener, pero después hay regulaciones provinciales y locales necesarias de implementar, como por ejemplo esto, ¿no? El impuesto progresivo a la vivienda ociosa es un esquema tributario que debería ser aplicado por provincias o municipios, no ya por nación. Entonces digo, hay una concatenación de responsabilidades en esto y que lo que se requiere obviamente es la claridad de que lo que se está regulando no es un bien de consumo, sino que es un derecho humano. Claro. El derecho a la vivienda es un derecho humano, no es un bien de consumo. No estamos regulando una actividad comercial, si bien está mediada por, obviamente, una transacción comercial, pero lo que está detrás es el acceso, nada más ni nada menos que un lugar donde poder desarrollar la vida humana. Tal cual. Entonces, esa claridad y un posicionamiento del Estado, obviamente, con capacidad de avanzar en estas normativas y capacidad de controlar cuando estas normativas o estos marcos tributarios no se cumplen. Tal cual. Alguien me decía, un abogado hace muchos años, hay un derecho que es, o una de las formas del derecho más difíciles de operar y de trabajar sobre él es el derecho a la propiedad. Prácticamente todos los otros derechos rebotan contra aquel, ¿no? Cuando se quiere avanzar con ese tema. Como un gran derecho ante el cual parece que todos los demás ¿no? se doblegan. Sin embargo, creo que también en términos de eso, o frente a eso, creo que la noción del derecho a la ciudad, esto que nos asiste a todos y que efectivamente, independientemente de que sea propietario o inquilino, nos merecemos una ciudad donde todos tengamos un lugar donde vivir, porque esto que hablábamos recién, ¿no? Estas situaciones no resueltas no son situaciones que desaparecen. Es decir, el hogar que no puede acceder a la tierra, no puede construir mínimamente una unidad habitacional o alquilar, necesariamente va a engrosar sectores, asentamientos, ¿no? De bajísima calidad, inseguros, ¿no? Se genera toda una serie de violencias, de inseguridades que en realidad después atentan contra todo, ¿no? O sea, todos nos vemos afectados por esas situaciones sociales. Entonces, la construcción de ciudades equitativas, sustentables, donde efectivamente podamos regular el funcionamiento, ¿no? Y podamos convivir en un espacio físico como es la ciudad, bueno, no es un derecho que solamente beneficia a unos y perjudica a otros, sino todo lo contrario, ¿no? Y creo que en eso también hay que hacer un fuerte trabajo de concientización ciudadana, ¿no? Del tipo de ciudad que queremos construir o de tipo de ciudades, porque en función del tipo de ciudades que construyamos también va a depender el tipo de sociedades en las cuales vamos a vivir, ¿no? Tal cual. Daniela, bueno, nos quedan seguramente muchos temas por charlar, con todas las otras líneas de trabajo en las que ustedes están. Probablemente volvamos a molestarte en un tiempito. Ningún problema. Desde SEDE siempre la intención y la voluntad es poder poner todo el conocimiento, la ciencia, las tecnologías que venimos investigando y desarrollando, digamos, a disposición de municipios, provincias y también de la ciudadanía, y contribuir a que estas cosas se conozcan, ¿no? Y que efectivamente como ciudadanos, como profesionales, como personas de a pie, también podamos tener información formada sobre los grandes problemas que hoy atraviesan a nuestro país. Tal cual. Daniela, así que yo te agradezco, Miguel, y le agradezco también a toda la producción el contacto y le mandamos a todos un saludo grande desde acá, desde Córdoba. Muchísimas gracias igualmente desde aquí. Daniela Gargantini, doctora en arquitectura, es la coordinadora de este equipo de trabajo que está dedicado hace más de 60 años al tema de la vivienda popular. Es el
el área de gestión integral del hábitat en el Centro Experimental de la Vivienda Económica, CEVE, por sus siglas, que es un instituto que depende de CONICET y está en la provincia de Córdoba.